Él es el profesor Benigno Alarcón Deza, es director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, donde da clases de análisis político y también de análisis de conflicto y negociación. ¿Quién mejor que él para tratar de entender cómo salimos de esto y qué necesitamos para no repetir los errores de la Venezuela petrolera y tener una verdadera en el futuro democracia que ya no puede vivir del petróleo? Entonces, pero antes yo quisiera que nos hablara un poco de su más reciente publicación en el diario El Nacional, por lo menos fue donde lo leí, que se llama La piedra en el zapato, y nos explique la piedra en el zapato de quién y por qué. Bienvenido. Bueno, ante nada, muchas gracias, Napoleón, y por la oportunidad de compartir contigo y tu audiencia, todo un honor. Bueno, cuando hablamos de la piedra en el zapato, básicamente hablamos de la piedra en el zapato de Maduro y del gobierno, básicamente, y de todo el entorno que hoy mantienen el poder en Venezuela, ¿no? Y hablamos de la piedra en el zapato refiriéndonos a las sanciones, ¿no? A lo que ha sido todo este proceso de sanciones. Y sobre todo a lo que sucedió recientemente con los 19 sancionados por la Unión Europea, que generó una reacción, digamos que hasta inesperada de parte del gobierno con la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brillante, y con entrega de notas de protesta diplomática a los embajadores de varios países europeos, entre ellos España, Holanda, y no recuerdo cuáles otros habían sido incluidos en este momento, ¿no? Francia también. Y esto nos indica un poco el nivel de molestia, por decirlo así, que han generado estas nuevas sanciones. ¿Y por qué este nivel de molestia? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que está pasando es que tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, el gobierno liderado por Maduro básicamente esperaba un cambio de política, primero de parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea esperaba una, digamos, una actitud no más dura de la que había tenido en los años de Donald Trump. Y esto los termina tomando por sorpresa justo en un momento donde el gobierno está tratando de emprender toda una campaña cuyo objetivo es eliminar las sanciones. La campaña que ha sido bastante bien orquestada, cuando la vemos desde cerca, quienes estamos en Venezuela, vemos que hay una campaña muy, muy bien orquestada, donde inclusive entró, digamos, no sé en qué forma, pero entró la relatora de Naciones Unidas, la señora Duhan, que hizo una declaración muy fuerte contra las sanciones, que dijo básicamente que las sanciones estaban contribuyendo al desastre que se estaba viviendo en Venezuela, no diciendo que las sanciones eran el origen del problema que había, pero sí haciendo un llamado muy enfático a que los países retiraran las sanciones. En esta misma campaña, de alguna manera, se orquesta también o se trata de orquestar aparte de la sociedad civil, que creo que con buenas intenciones la mayoría de los actores se acercan al gobierno, bueno, para tratar de negociar distintas cosas, para tratar de negociar cambios en la política económica, para tratar de negociar temas que tienen que ver en lo político, por ejemplo, con el nuevo Consejo Nacional Electoral, y donde el gobierno de alguna manera empezaba a presionar a ciertos sectores, principalmente al económico, para que se unieran a esta campaña contra las sanciones. Entonces vimos como tímidamente algunos actores económicos empezaban a hacer llamados, digamos un poco tímidos en un primer momento, al retiro de sanciones en Venezuela, justamente porque era parte de la contraprestación por negociar con el gobierno. Yo creo que la actitud de la Unión Europea y las respuestas últimas que hemos tenido de parte de los Estados Unidos han frenado por lo menos la participación de algunos sectores distintos al gobierno en esta campaña. Pero incluso Napoleón, te puedo decir aquí con toda confianza, porque ya digamos que no es del conocimiento público, pero ya mucha gente lo sabe. Inclusive se empezó a trabajar en una encuesta con cero solidez estadística que se pretendía presentar en días pasados, no se ha hecho hasta el momento,
para demostrar el enorme rechazo que las sanciones tenían de parte de los empresarios, el comercio, todo el sector económico e incluso algunos sectores de la sociedad civil. Esto se ha frenado porque creo que las personas que han llevado adelante esta encuesta saben que la encuesta no es una encuesta, no tiene ningún valor estadístico y por ahora no ha salido a la luz pública. Si sale a la luz pública, pues bueno, tendremos que hacer referencia directa a ella y referirnos a ella. Pero digamos que por respeto y por estima a la persona que fue contratada para hacer esta encuesta, creo que no es justo de hacer la denuncia de, digamos, con nombre y apellido cuando hasta ahora se ha tomado el cuidado de no publicarla y creo que justamente porque esta persona advirtió a quienes lo contrataban de las debilidades que esta encuesta tenía y esperemos que esa actitud se mantenga y se respete, ¿no? Pero esto era parte obviamente de una campaña que lo que buscaba justamente es tratar de colocar todas las sanciones, tanto las personales como las generales, por decirlo así, dentro de un mismo paquete y tratar de generar un efecto boomerang, por decirlo así, en contra de los países que colocan las sanciones, colocándolos como responsables de toda la crisis que se está viviendo en Venezuela y contra la misma oposición, también dándoles parte de la responsabilidad, parte del protagonismo por la situación que se vive en Venezuela, cuando en realidad la situación que se vive en Venezuela se deriva de una prácticamente inexistente capacidad de gobierno que hay en Venezuela en este momento. O sea, no hay ninguna capacidad de gerenciar políticas públicas en Venezuela y esto nos ha colocado pues en el lugar donde estamos hoy en día. Ahora bien, ¿por qué tenían esas esperanzas? ¿En qué cree usted que tenían esas esperanzas Maduro y su banda puestas en Biden? Sí, para empezar, el famoso bloqueo a Cuba empezó el Partido Demócrata, John Fitzgerald Kennedy, y por décadas y décadas se mantuvo demócratas y republicanos, es verdad. Es cierto que en vista de que eso no acabó con la dictadura cubana, pero también que no se supo demostrar que no fue por el bloqueo que Cuba y el pueblo cubano vivía tan mal, porque ellos tenían negocios y tratos con la Unión Soviética, con Canadá, con Panamá, con México, por citar 4 países donde ellos podían comprar los alimentos y lo que se necesitaba el pueblo cubano, y que no les interesaba eso, sino las armas para llevar al pueblo cubano al África, a hacer lo que por la conferencia de Yalta y los acuerdos de Yalta no podían hacer directamente la Unión Soviética, como sucedió con las invasiones o los intentos de financiar guerrillas en América Latina directamente a través de Cuba y no por la Unión Soviética. Es verdad que eso no resultó porque no tumbó a Fidel Castro, ¿ok? Es cierto, pero y que quisieron probar con otras cosas, a ver si a través de acuerdos que resultaron en China y que resultaron en la Unión Soviética, lograban algo y tampoco lograron absolutamente nada. ¿Por qué ellos creyeron que Biden iba a regresar y iba una vez que encontró a Cuba, a Venezuela peor que 4 años atrás cuando él sale del gobierno, iba a cambiar de posición? Bueno, yo creo que esto tiene que ver un poco con el intento de apertura que el mismo Obama, cuando Joe Biden era vicepresidente de los Estados Unidos, intentó con Cuba, ¿no? Pero eso Tratar. fracasó. Sí, de acuerdo, pero yo creo que de ahí partía la tesis, o sea, yo creo que un poco la hipótesis del gobierno era, bueno, si Obama lo hizo con Cuba, posiblemente Joe Biden estará dispuesto a hacerlo con Venezuela y estará dispuesto a emprender unas negociaciones y a emprender un proceso de apertura, ya que las sanciones no han dado el resultado que ellos esperaban. Pero hay que entender, yo creo que es fundamental entender que la comunidad internacional, una de las herramientas que tiene y que aplica además digamos que con muchísima frecuencia, es el tema de las sanciones internacionales y por diferentes causas, ¿no? Las ha aplicado a Rusia por sus intervenciones en Ucrania y por su negación a abrirse democráticamente, las ha aplicado a Corea del Norte por el tema de los desarrollos de energía nuclear, las ha aplicado a Irán por las mismas razones. Entonces, las sanciones es una de las herramientas que tiene la comunidad internacional y que obviamente prefiere
antes de pasar a otras medidas que pueden tener que ver con el uso de la fuerza, que siempre se queda pues como digamos que como la última opción posible y que se trata de evitar siempre a toda costa. El problema básicamente con las sanciones en Napoleón es que las sanciones van a tener mayor o menor resultado dependiendo básicamente del carácter del gobierno al cual se le aplican. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay gobiernos que ante sanciones que de alguna manera implican presión sobre el país y que implican de alguna manera la posibilidad de un deterioro de las condiciones de vida del país, hay gobiernos que ceden de inmediato y tratan de conseguir un acuerdo negociado. En otros casos, Cuba y Venezuela, por poner los dos ejemplos de los que estábamos hablando ahora, pero no han sido los únicos. Corea del Norte básicamente ha hecho lo mismo y ha sucedido también con otros países. Uh-huh. O digamos están dispuestos a transferir parte del peso y de las consecuencias de las sanciones a su propia población. Entonces nos encontramos con casos como el nuestro, donde antes de ceder para tratar justamente de no generar mayores problemas, se está dispuesto a transferir el peso de las sanciones a la misma población. Y justamente allí es donde las sanciones tienen que ser revisadas y donde tienen que ser de alguna manera repensadas nuevamente. ¿Por qué? Porque las sanciones, igual que todo, son mecanismos que se terminan agotando. O sea, en el mediano o largo plazo, ciertos tipos de sanciones encuentran aliviaderos bien con la ayuda de países aliados. Hay que recordar que la mitad del mundo no es democrático, no hay que olvidar eso. Entonces, bueno, con la ayuda de países aliados que tienen la misma vocación autoritaria, pero que además han tenido años de experiencia burlando sanciones, pues se trata de encontrar los aliviaderos para salir de alguna manera, para conseguir caminos para burlar esas sanciones. Pero después, por otro lado, también hay la disposición a cargar el peso de las sanciones sobre la gente para hacer justamente lo que se está haciendo. Para decir, si la gente no tiene comida en Venezuela es por culpa de las sanciones. Si no tenemos dinero para asistencia social es culpa de las sanciones. Si no tenemos dinero para las vacunas es culpa de las sanciones. Y de alguna manera generar una narrativa que, si bien, como lo demuestran muchos estudios estadísticos, la mayoría de la gente no se traga y no cree, siempre va a haber un porcentaje de la población, por lo menos quienes son más cercanos a ellos, que pueden estar hoy en día en el orden del 15%, 16% aproximadamente, sí se lo creen y sí aceptan esa narrativa como cierta. Y siempre es una excusa y siempre es buscar el enemigo afuera, no la Así es. responsabilidad individual. Uh-huh. Bueno, afuera y adentro, porque parte de la responsabilidad obviamente se le carga también al liderazgo de oposición. Uh-huh. Que apoya aparentemente esas sanciones. Claro. Uh-huh. Ok, pero usted es analista político y analista de conflicto y negociación, ¿ok? Evidentemente hay un gravísimo conflicto y una gravísima crisis en Venezuela. Los gobiernos de transición han servido exactamente para llegar a acuerdos, ya sea en España con la transición tras la muerte de Franco, que dicen que fue muy importante el pacto de punto fijo en ese momento para los acuerdos que hubo en España. Hubo también unos acuerdos aquí en Venezuela cuando se va Marcos Pérez Jiménez en la madrugada del 23 de enero y hay hasta 3 juntas de gobierno, 2 o 3, no recuerdo exactamente cuántas, y eso funcionó. Pero estamos hablando de gobiernos que se interesaban por el pueblo, aunque fueran dictatoriales. Y que trataban de mejorar. Y estamos hablando de políticos buenos, malos, irregulares que estaban al frente del gobierno. Pero en este caso no estamos hablando de políticos, ni buenos, ni malos, ni irregulares. Estamos hablando de una banda de delincuentes que tienen tratos con el narcotráfico, que tienen tratos con gobiernos terroristas, con grupos terroristas colombianos, que tienen tratos con algunas de las peores dictaduras. ¿Cómo llegar a una negociación con esa gente? ¿Cómo salir con esa gente a través no de una rebelión popular,
no de una intervención que ya habló claramente a Biden de que no va a haber intervención por parte de los Estados Unidos en ninguna parte del mundo, aunque en el caso de Irán acaban de dar a entender todo lo contrario, un poco lo que dijo Trump, todo está bajo la mesa, todas las proposiciones están sobre la mesa, pero no hubo ninguna intervención. Entonces, ¿cómo hacer? Usted que justamente es analista de conflicto y negociación, ¿cómo cree usted que se puede salir de esta terrible crisis que tenemos los venezolanos? Bueno, a ver, en primer lugar, yo siento que en muchas oportunidades ha habido una mirada ingenua sobre el tema de la negociación, ¿no? Esto es un asunto que, bueno, digamos que hemos denunciado desde el Centro de Estudios Políticos y Gobierno en muchas ocasiones, con la mejor intención, con la intención de que se hagan correctivos, pero lo hemos denunciado, lo cual, bueno, ha generado, digamos, algunas antipatías, por decirlo así, porque decir la verdad no siempre es popular, ¿no? Pero la realidad del asunto es que yo creo que ha habido una mirada muy ingenua sobre el tema de la posibilidad de negociación y acuerdos. A ver, en primer lugar, la negociación y la posibilidad de llegar a acuerdos dependen en buena medida no de lo que se hace en la mesa de negociación, sino de lo que está ocurriendo fuera de la mesa de negociación. Entonces, por decirlo de alguna manera, la gente llega a acuerdos cuando lo que pueda hacer fuera de la mesa de negociación, cuando las alternativas que tiene a un acuerdo que le resuelva el problema no son mejores que lo que puede lograr en la mesa de negociación. Ese no es el caso del gobierno, sobre todo no es el caso de un gobierno que controla el poder. Y a veces cuando, por ejemplo, nombramos el caso de España o de Chile o de Sudáfrica, solemos olvidar cuáles eran las circunstancias fuera de la mesa de negociación. Por ejemplo, en el caso de Chile. En el caso de Chile, ciertamente hubo una negociación que llevó a una elección que la oposición ganó, que ganó Patricio Aylwin. Pero lo que no podemos olvidar es que antes de esa elección hubo un referéndum convocado por Pinochet que estaba en la constitución de Pinochet y que Pinochet hasta el último minuto pensaba que podía ganar sin ninguna dificultad. Y bueno, el resultado lo tomó por sorpresa y ante un referéndum que se pierde, la cúpula militar, palabras más, palabras menos, le dice a Pinochet, bueno, aquí tenemos dos caminos. Uno es reconocer los resultados y negociar qué va a pasar después de esto. Y lo segundo es no reconocer los resultados y estar dispuestos a matar más gente. Y obviamente la cúpula militar no estaba dispuesta a lo segundo, lo cual obligó a Pinochet a reconocer los resultados y a negociar qué iba a suceder después de una elección que se iba a producir año y medio después de aquel referéndum. Caso de Sudáfrica. Mandela yo lo reconozco, Mandela es uno de los hombres que para mí es un ícono en la vida, o sea, un individuo con unas características extraordinarias y con una historia de vida admirable. Pero lo que la gente olvida con el caso Mandela es que la negociación no comienza porque Mandela simplemente era un genio de la negociación y no llega a resultados por esas razones. La negociación comienza porque el señor de Klerk, que además entiendo que era un católico totalmente convencido, sabía que estaba a pasos, a milímetros quizás de un genocidio en Sudáfrica. Sabía que por un lado grupos extremistas blancos se estaban preparando para barrer básicamente a la población negra de Sudáfrica. Y bueno, de Klerk, puesto en ese dilema, decidió que había que buscar la paz y quizás el mejor hombre para tratar de negociar la paz era un líder que estaba detenido, que estaba preso y al cual toda la nación negra admiraba y respetaba como líder. Y entonces ahí empezaron las negociaciones con Mandela. La alternativa para de Klerk era una guerra civil en Sudáfrica con posiblemente un genocidio como resultado. La alternativa para Pinochet era volver a emprender un proceso de represión masiva en Chile que los militares no estaban dispuestos a emprender y por lo tanto es muy posible que lo sacrificaran a él en un momento determinado. Entonces lo que sí creo es que lo que está sucediendo fuera de la mesa de negociación es mucho más importante. Para desgracia nuestra, en el caso de Venezuela, el gobierno siente que tiene el control absoluto del poder. Hay una población, una sociedad que está desmovilizada, por razones justificadas o no, pero está desmovilizada.
un liderazgo político que no ha conseguido en este momento la fórmula para reactivar a esa población después de un año de parálisis, 2020 por la pandemia, y que no ha logrado reactivarla nuevamente, y un gobierno que obviamente después de sus triunfos electorales la gente empieza a ver como invencible. Y uno de los peligros más importantes que ocurre aquí es que ante ese escenario, y además digamos que la consecuencia no es imprevista del gobierno, la población empieza de alguna manera, y eso está medido en encuestas, Napoleón, la población empieza a considerar que no hay nada que hacer, que lo único que se puede hacer es emigrar o adaptarse para sobrevivir. O sea, un poco la misma actitud que conseguimos en la población cubana durante muchos años, que pareciera hay alguna, digamos, algún atisbo de que eso pudiera empezar a cambiar ahora. Ojalá sea así. Pero la realidad del asunto es que durante muchos años, cuando se hicieron estudios en Cuba, se encontraba que una parte muy importante de la población decía que o había que irse o había que sencillamente adaptarse para vivir, porque la realidad no iba a cambiar y había que aceptarla, y había que aceptar la imposibilidad de poder cambiar esa realidad. Hoy en día, Napoleón, la mitad de la población venezolana está entre esas dos alternativas, o irse o adaptarse para sobrevivir. La ventaja nuestra es que hay otra mitad de la población, afortunadamente, que todavía no se ha rendido y que todavía piensa que puede hacer algo y que quiere hacer algo y que está dispuesta a hacer algo. Eso puede hacer una diferencia muy importante con la situación de Cuba, y puede hacer una diferencia muy importante con algunas naciones africanas donde sencillamente la gente ya aceptó eso como una realidad que no se puede cambiar, y se ha mantenido así durante muchísimos años, como es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, de Guinea Ecuatorial y de otros países, bueno, del entorno de africano, que básicamente tienen mucho en común con nosotros. Entonces creo que esto no es por accidente, esto es por diseño, el gobierno lo sabe, está bien asesorado y busca justamente que la actitud de la población cambie hacia esa orientación, hacia esa tendencia a conformarse. Y para cambiar la situación, ¿qué puede hacer esa mitad que quedó en Venezuela dispuesta a, a luchar? ¿Y qué puede hacer la otra parte de la población que salió fuera de Venezuela? Bueno, a ver, yo creo que la mitad de la población que está convencida que hay que hacer algo, lo primero que se necesita, y ahí hay una responsabilidad enorme del liderazgo político, necesitan primero un liderazgo político con una ruta o con una narrativa creíble. Eso es fundamental. Y entonces yo creo que el actual liderazgo político, que no creo que no sea salvable, como muchos dicen, que ya está caduco, yo no creo que sea así, por lo menos los estudios de opinión no lo dicen de esa manera, sí creo que tiene que revisar su discurso y tiene que revisar su propuesta y poner sobre la mesa algo que sea creíble. La segunda cosa que es importante es que la gente que quiere cambiar la situación del país se encuentre, se articule de alguna manera. ¿Okay? Y ahí nuevamente el liderazgo político y social tienen una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque poco importa que Benigno Alarcón y Napoleón Bravo quieran hacer algo si no se conocen. Entonces tenemos que encontrarnos de alguna manera y tenemos que saber que podemos confiar entre nosotros y que estamos en el mismo barco y estamos dispuestos a hacer algo. Eso es fundamental. Entonces aquí básicamente es necesario, y espero que ocurra pronto, un proceso de revisión y de reinvención, por decirlo así, de la oposición. Y es importante que los liderazgos asuman la responsabilidad de revisar lo que no ha salido bien y que tengan la humildad para reconocerlo y la disposición para cambiarlo. Eso es fundamental. Y la población, el ciudadano, tiene que estar consciente de que él también tiene un rol en este proceso, tanto el que está dentro como el que está fuera. Ahora, en la medida que las expectativas cambian, en la medida que la gente ve que hay un grupo de ciudadanos que empiezan de alguna manera a articularse y a hacer algo, y empieza a ver alguna narrativa que tiene credibilidad, muchos de los que hoy dicen no hay nada que hacer y hay que adaptarse para sobrevivir, se suman a esos movimientos, porque sienten, bueno, que ahora sí hay una razón para volverlo a intentar nuevamente.
Y el venezolano incluso que está afuera, creo que hay cosas que puede hacer, pero las cosas que pueden hacer creo que son distintas. ¿Distintas en qué sentido? Bueno, yo creo que primero el venezolano que está en el exterior también tiene que articularse. El venezolano que está en el exterior obviamente tiene también otras prioridades y primero es estabilizar su propia vida en el país que esté, pero tiene que articularse con otros venezolanos para que de alguna manera hacer visible en el propio país donde ahora reside la situación de Venezuela, lo cual de alguna manera sirve también para tratar de generar alguna empatía de los gobiernos del país donde reside con la situación que está sucediendo en Venezuela. Entonces yo creo que al venezolano que vive en el exterior, su principal aporte de alguna manera es tratar de visibilizar la situación venezolana y tratar de alguna manera de hacer ruido en el país donde vive para que ese país no pueda voltear la mirada hacia otro lado y desentenderse de la situación venezolana. Porque también hay que entender por el otro lado, Napoleón, que ante una realidad como la de Venezuela, donde muchos intentos por cambiar la situación han fracasado, donde muchos intentos donde todo el mundo juraba que era cuestión de meses, año 2019, para que se produjera un cambio de gobierno, terminaron de alguna manera no dando ningún resultado. Como tú comprenderás, empieza a ser difícil que algún líder político fuera de Venezuela, algún liderazgo del país donde residen muchos venezolanos, esté dispuesto a abrazar la bandera de la democratización de Venezuela y convertirle en su propio fracaso en un momento dado. Entonces, la única manera que políticos prefieran hacer de la situación de Venezuela una bandera propia y no ignorarla es porque hay alguna forma de capitalizarla políticamente y hay alguna presión para que de alguna manera no se ignore la situación venezolana. Entonces yo creo que allí es el principal aporte que pueden hacer los venezolanos en el exterior, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora entiendo entonces que el primer paso para empezar a acelerar, si es que va a haber una caída de la narcodictadura, es que tiene que haber una revisión de la dirigencia política, social venezolana. Sí, yo creo que sí, yo estoy convencido de eso. Hoy en día nosotros tenemos una oposición que afortunadamente se mantiene por lo menos, digamos, hacia afuera relativamente unida, pero con diferencias internas muy importantes. Porque, bueno, nosotros tenemos, y además, ojo, esto es parte también de la estrategia del gobierno. Año 2021 va a haber elecciones y posiblemente mega elecciones regionales y municipales con todo lo que eso implica, con miles de personas que se postulan a los cargos, porque estamos hablando de consejos municipales, de juntas regionales, de gobernadores y de alcaldes. El año pasado, donde tuvimos una elección de Asamblea Nacional, que es la menos atractiva políticamente, porque quien es diputado tiene poco espacio para proyectarse hacia otros cargos, mientras que es el que es alcalde o gobernador tiene, digamos, que espacios más interesantes para proyectarse políticamente. Bueno, en esa elección, para 277 curules tuvimos 14.000 nominados. ¿Okay? Entonces, imaginémonos por un momento lo que va a significar una elección de gobernadores y alcaldes. Obviamente el gobierno impulsa esa participación masiva de candidatos distintos a los del PSUV, porque eso sirve para generar una enorme dispersión del voto que le permitió al gobierno quedarse con más del 90% de la Asamblea Nacional. La misma estrategia se busca ahora de cara a las elecciones regionales y municipales, donde básicamente la estrategia es bajar las barreras para que mucha gente participe, inclusive con la expectativa de que los principales partidos de oposición no van a estar, lo cual de alguna manera me aumenta teóricamente mis probabilidades. Pero obviamente esas probabilidades no aumentan cuando yo tengo que competir con miles de candidatos por el cargo al cual yo aspiro. Pero esa es la apuesta del gobierno en este momento. Entonces yo creo que lo que es fundamental es que la oposición de alguna manera defina qué va a hacer de cara a las elecciones regionales y municipales y lo defina de manera unitaria. ¿Por qué? Porque esto lo que está generando es, en primer lugar, diferencias entre los partidos. Hay partidos que quieren ir a la elección, que en principio se inclinan por ir a la elección, y partidos que de alguna manera ya decidieron no ir a la elección. Pero cuando inclusive se revisa hacia adentro de cada uno de los partidos,
ese mismo debate está dentro de cada uno de los partidos, con actores que dicen no tiene sentido ir a la elección y con otros que dicen tenemos que ir a la elección. Y esto no solamente puede terminar fracturando a esa unidad hoy, digamos, muy debilitada, que se mantienen los 4 partidos principales de oposición, más muchos minoritarios que le acompañan en esa unidad, sino que también amenaza la existencia misma de cada partido político cuando a su interior ese debate de alguna manera se está convirtiendo en un cáncer que puede terminar haciendo metástasis dentro de cada uno de los partidos. Entonces, asumir una posición unitaria y en coordinación con la comunidad internacional, yo creo que es un primer paso para que quienes tienen la tentación de jugar separados encuentren que jugar separados puede tener costos muy altos y de alguna manera podamos encaminar a la mayoría de los actores políticos y sociales en una misma ruta. Pero ¿qué sería tener costos muy altos si realmente los partidos políticos no significan ya nada? Son pequeñas parcelas, ¿no? Que la gente no sigue en líneas generales. Y no es que lo esté criticando o no, ¿no? Por un lado es muy lamentable que eso suceda. ¿Qué significa? ¿Hasta qué punto? Porque mucha gente critica a Guaidó. Bueno, es que deje de ser un gobierno parlamentario, que no siga con ese G4 que lo maneja o que tiene tanta influencia sobre él. Pero al fin, ya, y ese G4 es de gente que se votó por ellas hace muchos años atrás y que hoy posiblemente no tengan ningún tipo de apoyo o muy poco apoyo. Estoy diciendo lo que mucha gente piensa. ¿Qué puede hacer Guaidó? Si usted estuviera sentado allí en esa reunión, ¿cómo sugiere? Porque otra gente puede decir, bueno, en teoría todo es arreglable, pero en la práctica es otra cosa muy diferente. Mira, sin lugar a dudas, los partidos están en una posición muy difícil hoy en día, eso es innegable. Pero creo que los partidos, digámoslo así, los líderes más conocidos siguen teniendo alguna ventaja, hasta que el día de mañana aparezca alguien distinto que de alguna manera pueda arrastrar a las masas en una dirección distinta. Pero digámoslo que por el momento los partidos que son referencias son los principales y lo siguen siendo. ¿Cuál es el problema? A ver, ubiquémonos un segundo en la elección parlamentaria que acaba de pasar del 6 de diciembre. La mayoría de los actores que estaban allí, nadie los conocía. La mayoría de los actores que estaban allí, de los partidos, eran escasamente reconocidos en algunos ámbitos, a lo mejor regionales, locales, pero no a nivel nacional. Entonces, obviamente, la dispersión era muy fácil porque a nadie se le conocía en un momento determinado. El tema de los referentes, independientemente de que puedan ser muy criticados, independientemente de que tengamos razones de sobra para ser críticos con ellos, de alguna manera facilitan la decisión de la gente a la hora de votar en un momento determinado. Entonces, si se consiguieran unas condiciones, y sé que muchos de los que nos escuchan criticarán esto y dirán las condiciones no son posibles mientras el gobierno sea gobierno, y eso es verdad. Pero si se consiguiera un mínimo de condiciones para ir a un proceso electoral y ante una dispersión de partidos, candidatos, nombres, partidos regionales, locales, etcétera, etcétera, que se presentan allí en número de miles de postulados, una referencia como la unidad, por decirlo de alguna manera, hace que buena parte del voto se concentre allí. Y se concentra allí sencillamente porque es lo mismo, Napoleón, que yo te diga a ti en un momento determinado, mira, vamos a encontrarnos en París, pero resulta que no nos hemos puesto de acuerdo en dónde. Y si tú tienes que pensar, bueno, ¿cuál sería el punto de referencia para encontrarnos en París? Seguramente los dos terminaríamos pensando en lo que es más visible y más conocido en París, en la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, pues con la unidad termina pasando lo mismo. La gente confluye en lo que conoce, de alguna manera, aunque no le guste, aunque diga que la Torre Eiffel es fea o que está mal pintado o que tiene mal mantenimiento, la gente dice, seguramente los demás van a confluir aquí y por lo tanto vamos a tratar de confluir para cambiar las cosas en un momento dado. Esa es la ventaja o una de las ventajas más importantes que tiene la cacareada unidad, que puede ser, como te digo, muy criticada con justificadas razones, pero eso es una ventaja innegable. Y mientras no aparezca
otro referente que desplace, por decirlo así, a ese referente que actualmente todavía se mantiene, pues obviamente las voluntades van a terminar confluyendo en esa dirección en un momento determinado. Entonces yo creo que eso es una ventaja que no se puede descuidar y que hay que tratar de alguna manera de aprovechar. Y por eso yo creo que es muy importante tratar de que se alcance un acuerdo allí y de que se trate de plantear una estrategia que tenga algún sentido. Déjame terminar con algo, Napoleón, si me permites. En el tema de participar en una elección, porque lo quiero aclarar para que después los que los que los que me criticarían con toda razón tengan por lo menos mi explicación a lo que voy a decir. Ir a una elección bajo un régimen autoritario de cualquier naturaleza, de derecha, de izquierda, de cualquier naturaleza, es atravesar un campo minado, sin lugar a dudas. Y atravesar ese campo minado nos obliga de alguna manera a tener un mapa del campo minado y tener, bueno, el conocimiento, las herramientas para poder atravesar ese campo minado. Evidentemente, el atravesar ese campo minado con éxito tiene unas probabilidades menores, ciertamente. Y casi siempre se pierden esos procesos. Veamos cuántos retaron y desafiaron a Putin en Rusia y terminaron no teniendo el resultado por una razón o por la otra, ¿no? Pero también en ciertos momentos se tiene el resultado, bueno, porque hay una combinación de factores que permiten tenerlo. Entonces, Pinochet, con toda la seguridad que le daba el poder y el manejo absoluto de las Fuerzas Armadas y el manejo absoluto de las instituciones, fue derrotado en un referéndum revocatorio. Y alguien podría decir, claro, pero Pinochet era un hombre decente. Bueno, eso es discutible, pero era de derecha y las dictaduras de derecha no hacen esas cosas. Muy bien, entonces vámonos a Milosevic, al carnicero de los Balcanes. Vámonos a Serbia. Y resulta que Milosevic era un hombre apoyado por la KGB, era un hombre al servicio de la Unión Soviética, era un hombre de convicciones ideológicas que no podemos discutir, y con un aparataje tremendamente sólido que pierde la elección presidencial y la pierde después de haber adelantado la elección. La pierde después de haber hecho un fraude donde trató de desconocer los resultados. Resulta que, bueno, la gente reaccionó y no pudo mantenerse en el poder. Entonces lo que quiero decir es, nunca vamos a tener condiciones como si estuviéramos en una democracia, porque entonces no estaríamos en una dictadura, no estaríamos en un régimen autoritario. El día que tengamos condiciones democráticas es que ya estamos en una democracia. Pero lo que hay que entender es que si me voy a meter allí, me voy a meter con las condiciones de desventaja que ello implica y con un plan para poder inclusive vencer en esas posiciones de ventaja, o por lo menos tener alguna posibilidad real de vencer. Y si tengo ese plan y lo ejecuto de manera adecuada, pues puede que tenga éxito y el tener éxito no solamente implica de tener el voto mayoritario, sino de tener un plan posterior para hacer respetar ese voto mayoritario. Eso es esencial. Okay. Por un lado, habría que convencer a la gente de que fuera a votar. Okay. Por otro lado, uno piensa, bueno, pero ¿y por qué se va a cambiar la idea del propio Chávez Frías cuando le dice al comandante Urdaneta, ¿no? ¿Y tú crees que por un botico, lo que vale un botico, nos van a sacar de aquí? Porque ellos quieren hacer eso que llaman la revolución y que se convirtió en el negocio de narcotraficantes, de explotadores de las minas de oro, de todo ese tipo de cosas, de refugio de los grupos terroristas colombianos, y que para multiplicar la revolución por toda América y que llegara hasta los Estados Unidos, los acuerdos con las peores dictaduras que existen en el mundo en este momento. ¿Por qué ellos, además tienen las armas, por qué ellos van, si pierden unas elecciones, van a aceptarlo? O sea, hay una enorme diferencia entre Pinochet, por ejemplo, ya que usted lo citó, y Maduro y compañía. Sí, yo creo que hay una enorme diferencia con Pinochet, pero no hay tanta diferencia, por ejemplo, con el otro caso que mencionábamos, con el de Slobodan Milosevic, que trató de desconocer la elección y dijo que había ganado. Y creo que tampoco, por ejemplo, hay una gran diferencia con el caso de Evo Morales, ¿no? A diferencia de que Evo Morales, comparado con, digamos, con el régimen venezolano, es un poco un niño de pecho, ¿no? Pero la realidad del asunto es que el haber perdido la elección y el haber habido una negociación
con sectores militares, policiales, etcétera, etcétera, hizo que cuando la perdiera, pues tuviera que salir del país y tuviera que entregar el poder. Y esto ha pasado. Uganda, acabamos de ver la situación en Uganda recientemente. Entonces, lo que quiero decir es que esta película, de esto que los americanos llaman stunning elections, que son esas elecciones donde el régimen nunca esperó perder y menos esperó las consecuencias de haber perdido, es una película repetida en muchos procesos de transición. Y las transiciones muchas veces se producen no como resultado de haber perdido la elección, sino por toda la cadena de hechos que se producen después de la elección. Vámonos al Perú, caso de Fujimori y de Toledo, ¿no? Entonces, básicamente, Fujimori desconoce haber perdido una elección y vienen una cadena de sucesos posteriores que se van desarrollando, digamos, no de la noche a la mañana, pero que terminan de alguna manera sacando a Fujimori del poder. Entonces, yo lo que creo es que el ir o no ir a un proceso electoral cuando uno está bajo un régimen autoritario no es sencillamente ese dilema que algunos quieren resolver con eslogan que terminan siendo totalmente falsos. Eslogan como decir dictadura no sale por votos o decir tonterías de este tipo que la historia sencillamente muestra que son falsas. La decisión de ir o no ir a un proceso electoral depende fundamentalmente de que nosotros tengamos un plan adecuado a las circunstancias, que tengamos un plan que de alguna manera nos permita dar respuesta en una evidente situación de desventaja, como es ir a un proceso electoral en el caso venezolano. Con esto no estoy diciendo, Napoleón, y quiero ser muy claro, que la decisión de la oposición debe ser ir a la elección. No, lo que estoy diciendo es que si la respuesta va a ser ir a la elección, yo tengo que tener un plan, tengo que tener una estrategia, tengo que tener una hoja de ruta para ir a ese proceso. Y esa hoja de ruta no puede ser ingenua, no puede ser naif, no puede partir de tampoco de eslogan falsos como algunos los que apoyan ir a toda elección repiten, que es que si ganamos nadie nos va a quitar el triunfo. Eso es absolutamente falso también. Entonces lo que hay es que ir con una hoja realista, de ruta muy realista. Y por el otro lado, sí creo que si la decisión es no ir, entonces yo tengo que tener una estrategia alternativa, porque el no ir por sí solo no es ninguna estrategia. Entonces tiene que haber una respuesta al no ir, tiene que haber una respuesta alternativa a no ir a la elección, igual que ir a la elección por sí sola no es una respuesta y tiene que haber una estrategia de lo que voy a hacer en caso de que vaya a la elección. Yo creo que de eso depende ir o no ir principalmente. Ahora, desde su punto de vista y de sus análisis, ¿cuál debería ser la estrategia? ¿Es que fue una estrategia equivocada? Al fin y al cabo no resultó la estrategia, pero no resultó porque era equivocada o no resultó porque, como diría muchos de los que, o algunos de los que nos están escuchando, bueno, al fin y al cabo es un profesor, un catedrático eminente, brillante, profesor de una de las dos mejores universidades de Venezuela, reconocido en el mundo entero. Pero es clase media, con los valores de la clase media, pensando que quienes están al frente de Miraflores y de Fuerte Tiuna son políticos malos, vagabundos, asesinos, lo que quiera, y no una banda de delincuentes que les importa un comino a otra cosa que no sea el poder y el negocio. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué ellos van a abandonar el poder si están ahí para quedarse en el poder y para, no es como los adecos y los copellanos, que entonces si perdían, peleaban, no sé qué tú quieres, pero tenían la posibilidad, bueno, dentro de 5 años podemos regresar. No, no, ellos quieren quedarse ahí todo el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para pelear con esta gente si es que esta gente es como yo acabo de expresar, calificarla? A ver, Napoleón, de lo que no hay ninguna duda es de que el gobierno no tiene ninguna intención, y nos referíamos a eso al principio de esta entrevista cuando decía que no se puede ir a la negociación con una óptica ingenua, ¿no? De lo que no cabe la menor duda es que este gobierno no está dispuesto a negociar el poder. Ahí estamos 100% de acuerdo. No hay nada de alguna manera que nos haga pensar que el gobierno tiene alguna disposición para negociar algo que ponga en riesgo al poder. Por eso yo no creo
en una negociación que equilibra el Consejo Nacional Electoral. Yo no creo en una negociación que hace que el gobierno abra las puertas de la participación política. Creo que la va a abrir a mucha gente, justamente a los que tienen menos oportunidad de ganar. O sea, no creo en ningún proceso de negociación de esa naturaleza. Creo que esas negociaciones se dan cuando el gobierno de alguna manera está perdido, cuando el gobierno está de alguna manera acorralado. Si tú me preguntas cuál sería la estrategia, bueno, a ver, yo lo primero que pienso es que aquí no va a haber cambio político mientras a esa presión externa que se trata de hacer con las sanciones, con esto que llamamos la piedra en el zapato, no se una una presión interna importante, ¿okay? Definitiva, o sea, una presión interna de otro nivel, por La decirlo así. calle, por ejemplo. Claro, entonces a eso me refiero. Y me refiero justamente a la movilización masiva. Mientras en Venezuela no volvamos a los procesos de movilización masiva, no hay ninguna oportunidad. Con ¿Alguien sus pudiera muertos, con sus muertos. alguien? Bueno, ese es un riesgo, obviamente, de la movilización masiva, sin lugar a dudas. Ahora, alguien podría decir, bueno, eso ya lo hicimos. Claro, eso lo hicimos y en algún momento se produjeron resultados y en otros no los hubo. Y hay que recordar, por ejemplo, que en el año 2002 el gobierno se vio obligado a salir. La historia que vino después es otra historia de la cual se puede hablar, pero la realidad del asunto es que en el año 2002 Chávez se vio forzado a salir del poder por una movilización masiva en las calles del país. ¿Qué es lo que normalmente sucede en los procesos de movilización masiva? Bueno, lo que normalmente sucede es que cuando son masivas, cuando no son pequeñas, cuando no son puntuales, la Fuerza Armada, la policía tiene que tomar la decisión de irse a procesos también de represión masiva. Y en esos procesos de represión masiva es justamente donde terminan teniendo mayores problemas. ¿Por qué? Porque el soldado también es parte del pueblo. El soldado de alguna manera es un individuo que tiene límites en su actuación y que tiene límites porque no está dispuesto muchas veces a ejercer los niveles de represión que se le piden en un momento dado, aunque para muchos esto no sea creíble. ¿Dónde se cometen muchas veces los errores? Cuando quienes no tienen las armas piensan que pueden confrontar al ejército con bombas molotov o con palos o con escudos de madera, etcétera, etcétera, y entonces convierten una protesta que tiende a ser masiva, la convierten en una protesta mucho más pequeña porque el que huele el peligro de la confrontación se retira de ella o va la primera vez y después ya no va la segunda o no va la tercera. Entonces, lo que ha sucedido en muchos de estos procesos de stoning election es que tras una elección que la gente está convencida de haber ganado, la gente sale a la calle a reclamar los resultados. Y cuando la gente sale a la calle a reclamar los resultados, muchas veces el juego cambia, como pasó en Bolivia, como acaba de pasar en Uganda, como sucedió en Serbia en su momento y como ha sucedido en otros muchos procesos. Entonces creo que lo que es fundamental aquí es entender que la parte más importante de toda transición suele ocurrir dentro del país. O sea, no fue la OTAN la que derrumbó el muro de Berlín, fueron los alemanes los que derrumbaron el muro de Berlín. No fue la OTAN, a pesar de una intervención en los Balcanes por el genocidio que había con la población musulmana, la que terminó sacando a Milosevic del poder. Fue un proceso interno con una movilización masiva de la gente después de un proceso electoral, lo que terminó de alguna manera de dar al traste con Milosevic en su momento. Entonces, lo que yo sí creo es que cualquier estrategia planteada desde la oposición y sin procesos de intervención militar extranjera, que de paso son muy raros, muy poco frecuentes y con una tasa de, digamos, de fracaso muy alta. Si no estamos contando con ese tipo de mecanismos, bueno, el liderazgo nacional tiene que pensar que tiene de alguna manera que generar mecanismos de presión interna que solamente se pueden dar por la movilización masiva de la gente. Sin eso, para serte honesto, Napoleón, yo no veo ninguna posibilidad de sentar al gobierno en una mesa de negociación y obligarlo a aceptar ciertas condiciones o obligarlo a aceptar que perdió una elección
ni veo tampoco ninguna posibilidad de que se produzca una transición a Venezuela. Por lo menos en el escenario actual no veo ninguna posibilidad de que eso pueda suceder. Ok, pero ¿y qué pasa entonces con nosotros? Que cada vez que se propone un líder de oposición, sea un desconocido en ese momento como Guaidó, o sea un tipo luchador, porque hasta ese momento realmente tenía una trayectoria brillante, como por ejemplo Capriles o Leopoldo López, que la gente se ufana, que la gente va, que la gente sale a la calle, que las manifestaciones eran muchísimo mayores que la del régimen, que las que organizaba el régimen, y de repente se desinfla. ¿Por qué nos desinflamos? ¿Dónde está el error? En narrativas que no se hacen, que en un principio parecen creíbles y luego no se logran rápidamente, que estamos acostumbrados a que sea todo muy rápido, o que esas proposiciones no eran las adecuadas porque no se podían cumplir. ¿Cómo analiza usted lo que ha pasado si el pueblo de Venezuela no ha dejado de estar en la calle y cada vez que hay un nuevo líder creen en él y salen a la calle masivamente? Bueno, yo creo que hay, a ver, yo creo que hay, yo me atrevería a varias explicaciones, me aventuraría en varias explicaciones porque, para empezar, no es primera vez que se me hace la pregunta y no es primera vez que tengo que, digamos, investigar un poco para tratar de entenderlo, ¿no? Sin tratar de ser, de tener la verdad en las manos, pero por lo menos hacer algunas aproximaciones de cuál puede ser la explicación. A ver, en primer lugar, los venezolanos nos hemos vuelto muy suspicaces y desconfiados y muy escépticos de que tengamos la posibilidad de cambiar las cosas. Entonces esa actitud de derrotismo, como te decía hace un momento, está presente en mucha gente, por lo menos en el 50% de la población, de la gente que piensa que no hay nada que hacer, de que ya lo intentamos todo, de que no hay ninguna posibilidad. Entonces, obviamente, convencer a la gente de que no es así no es un tema fácil, sobre todo cuando no podemos poner al otro 50% que piensan distintos juntos porque no los tenemos articulados, ¿no? Después hay otro tema que es las expectativas que la gente tiene sobre lo que podría ser una posible salida. Del otro 50% que piensan que la salida sí es posible, hay más o menos un 20% que creen que esa salida solamente es posible por las armas. ¿Okay? Y obviamente cualquier cosa a la que se le convoque que no tenga que ver con una confrontación armada o que tenga que ver con una intervención militar extranjera o de cualquier otra naturaleza, sencillamente no se cree en ella. Sigue habiendo la expectativa de que el tema se resuelve por las armas, desde adentro, desde afuera, pero por las armas. Y si ese componente no está allí, yo no creo que esto tenga ninguna posibilidad. Entonces nos queda más o menos un 30% que están dispuestos a seguir dando la pelea por los medios que se le convoquen, electorales, marchas, protestas, lo que sea, está dispuesto a seguir al líder, sea quien sea en ese momento, y tratar de acompañarle en ese proceso. Como hizo la extrema izquierda en Venezuela, que empezó por las armas en los años 60 y luego, a pesar de que Castro insultó y se enfrentó al Partido Comunista de Venezuela ya en el año 63, creo, se infiltró hasta llegar al poder. Así es. Entonces, bueno, ese 30% no es poca cosa, porque alguien podría decir, wow, nos queda solamente 30%. No, eso es mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que uno encuentra en gente que ha hecho estudios serios, hay una señora, por ejemplo, en la Universidad de Nueva York, que hizo un estudio muy serio, ella se llama Erika Chenoweth, ¿ok? Y es un estudio extraordinariamente serio sobre el tema del impacto de las protestas en procesos de cambio político y en otros procesos que tienen que ver justamente, bueno, con los reclamos que se puede hacer una población en un momento dado por derechos humanos o por otras causas. Y ella encontró que las protestas que habían logrado resultado tenían una característica fundamental, o dos características fundamentales. Unas no habían sido violentas, o sea, su dinámica principal no había sido la violencia, y la segunda, que es resultado de la primera, es que habían sido masivas. Entonces, al no ser violentas, tienden a masificarse. Pero ella además llegó, inclusive estudiando 100 años de protesta en el mundo, logró inclusive cuantificar qué nivel de masificación. Y resulta que el nivel de masificación está por debajo de lo que la mayoría de la gente cree.
ella habla de un 3,5 a 5% de la población. Que se movilizó en varias oportunidades y de manera sostenida para lograr el objetivo, que a veces era un cambio de gobierno, a veces era la declinación en alguna política o un tema que tenía que ver con los derechos humanos o con el reconocimiento de algún derecho en un momento determinado, ¿no? Y eso básicamente se logró movilizando a 3,5% de la población. Si tú me preguntas o me dices, oye, eso se ha logrado en Venezuela, muy pocas veces. La realidad del asunto es que los momentos de las grandes movilizaciones masivas en Venezuela fueron alrededor de los años 2002, 2003, 2004, y después eso cayó de manera muy importante. Algunos incluso piensan que en el año 2017 hubo procesos de movilización semejantes a las de esos años, y no es verdad. Fueron, en el mejor de los casos, la mitad de lo que hubo en esos años. Y algunos incluso piensan que las movilizaciones, por ejemplo, cuando Guaidó se juramentó en enero del 2019, fueron muy grandes, y la realidad es que fueron muy pequeñas en comparación con aquellas. Estamos hablando en el año 2019 de movilizaciones de 80.000, 100.000 personas en el mejor de los casos. Y cuando hablamos de 3%, estamos hablando de más o menos 1 millón de personas. Entonces, este es un tema que no se puede perder de vista, porque nuevamente hay estudios como el de Erika Chenoweth que indican que hay unos patrones que cuando se repiten, los niveles de éxito posible de esas movilizaciones aumentan también de manera dramática. Y cuando hablo de dramática, estamos hablando que superan inclusive el 50%. ¿Okay? Entonces, bueno, creo que ese es un tema que no se puede perder de vista. Creo que eso es un elemento fundamental. Ahora, y antes de finalizar, hablemos de los dirigentes de ahora. Hablemos de esta juventud que se ha formado en gobiernos democráticos con todas las equivocaciones que pudieran tener, como al fin y al cabo tenemos los seres humanos, pero también que han vivido desde el segundo año de Chávez aproximadamente en una dictadura cada vez más feroz. Usted los conoce a muchos de ellos, inclusive debe haber sido profesor de muchos de ellos, allá en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Los ve preparados? ¿Confía en ellos? ¿Cree que ellos tienen madera para enfrentarse no a una dictadura tradicional, ¿no?, sino a esta banda de delincuentes? Bueno, a ver, ciertamente yo conozco, si no a casi todos, a muchos de ellos, como bien dices, inclusive los más jóvenes y los mayores, ¿no? Los conozco, digamos que prácticamente a todos ellos de manera personal, y he tenido la oportunidad de hablar con ellos de manera personal muchas veces. Yo creo que muchos de ellos tienen una formación muy sólida. Okay. No puedo decir que todos, pero creo que muchos de ellos tienen una formación muy sólida. Y además creo que muchos de ellos inclusive, yo diría que tienen unos principios éticos que de alguna manera son dignos de apoyarse, son dignos de que los apoyemos de alguna forma, ¿no? Nuevamente, no puedo hablar por todos, pero sí creo que puedo hablar por muchos de ellos. Y aquí soy totalmente franco, yo he sido muy crítico de la oposición, como seguramente tú lo sabes si has seguido mis escritos. He sido duramente crítico de la oposición, no soy una persona que goce de la simpatía de la mayoría de los líderes de oposición, justamente por mi posición tremendamente crítica, pero igual que desconozco muchas veces sus debilidades, sobre todo desde el punto de vista estratégico, también tengo que reconocer algunas virtudes sin ningún prurito para hacerlo, ¿no? Pero por el otro lado, yo creo que también es importante llamar la atención sobre algo. Muchas veces nosotros culpamos a la oposición por no conseguir el objetivo, por no lograr el éxito esperado, por no lograr una transición política. Y la realidad del asunto, Napoleón, es que yo creo que si en muchas oportunidades podemos ser críticos, como yo mismo lo he sido y como muchos lo hemos sido, sobre los errores o la falta de visión en un momento dado de algún líder de oposición, también hay que reconocer que el gobierno tiene fortalezas, y fortalezas que no son menores. Entonces, la falta de una transición política en Venezuela no tiene solamente que ver
con el hecho de las debilidades que la oposición tiene y que el liderazgo puede tener en un momento determinado, sino también con las fortalezas que el gobierno tiene en un momento dado. Y entre esas fortalezas, la falta de principios, la falta de reglas, de límites para ejercer el poder o para mantenerse en él, como tú señalabas en tu pregunta, obviamente para el gobierno se convierte en una ventaja. El estar dispuesto a cualquier cosa para mantener el poder, bueno, se convierte en una ventaja para el gobierno. Después, por el otro lado, el hecho simple de ser gobierno, el hecho simple de ocupar el Palacio de Miraflores y de tener control de las instituciones, sin lugar a dudas, es una ventaja enorme. El hecho de tener control sobre el territorio, que algunos cuando uno dice esto lo critican y dice, ya va, un momento, el gobierno no tiene control territorial, en el sur está el ELN metido en la minería en el sur, pero inclusive en la ciudad vemos como en la cota 905 los grupos de delincuentes dominan el sector. Bueno, esa es una forma de control territorial. Eso se utilizó en Irak, lo utilizó Saddam Hussein, que básicamente tercerizó, cedió el control territorial a grupos armados, a bandas en un momento dado, con tal de que esos grupos controlaran cualquier protesta en mi contra o trataran de hacer algo en contra del gobierno en un momento determinado. Y inclusive utilizó esos grupos para hacer movilización electoral en determinados momentos, utilizando los recursos del Estado, los CLAPS, ahora la vacuna contra el COVID-19, cualquier recurso que fuera de alguna manera que sirviera para distribuir algún tipo de asistencia a la población, es utilizado con esa finalidad. Entonces eso no se puede olvidar. Y después, por si fuera poco, a todas estas, digamos, a todos estos mecanismos de control que implican armar población civil, armar grupos delincuenciales, darle acceso directo a recursos como el caso de la minería en el sur de Venezuela o el control territorial en ciertas áreas de la ciudad que se pueden utilizar para distribución de drogas o para negocios lícitos o ilícitos en un momento determinado, se une la experticia de toda una comunidad internacional que tiene vocación autoritaria y que se han mantenido en el poder por mucho tiempo. Entonces no es poca cosa tener a mi lado la experticia de Cuba y tener a mi lado como gobierno la experticia de Irán y tener a mi lado la experticia de los rusos y poder entrarle a las redes sociales de comunicación a través de los mecanismos que los rusos tienen o que los chinos tienen en un momento determinado, para poder vigilar prácticamente a toda la población y para poder desmontar prácticamente cualquier iniciativa que se monte. Entonces creo que hay que ver también el otro lado de la moneda y es las tremendas fortalezas que tienen el gobierno que, ojo, no lo hacen invencible, pero obviamente hacen el derrotarlo, lo convierten en un reto mucho más importante, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias. Hemos escuchado al profesor, al catedrático Benigno Alarcón Deza, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobernabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello. Da clases de análisis político y de análisis de conflicto y negociación. Muchísimas gracias, Benigno, por haber estado con nosotros. ¿Sí? Gracias a ti, Napoleón. Un honor haberte acompañado el día de hoy. No, el honor ha sido nuestro. Muchísimas gracias. Hasta luego.